A reading from the second book of Kings. Lectura del libro segundo de los Reyes. En aquellos días vino un hombre de Baal-Salasai, trayendo en la alforja el pan de las primicias, 20 panes de cebada y un grano reciente para el siervo del Señor. Eliseo dijo a su criado, dáselo a la gente para que coman. El criado respondió, ¿qué hago yo con estos para 100 personas? Eliseo insistió, dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán y sobrará. El criado lo sirvió a la gente, comieron y sobró como había dicho el Señor. Abre tú las manos al Señor y sacia de favores a todo viviente. Abre tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abre tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abre tú la mano y sacia de favores a todo viviente. Abre tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que invocan sinceramente. Abre tú la mano, Señor, y sacia de favores a todo viviente. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero por Cristo os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como una sola, esa es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlos, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Este domingo comenzamos Juan capítulo 6. El gran pan de la vida es un discurso en que nos da a nosotros esta hermosa enseñanza de que Él es el pan de la vida, que ha venido del cielo, y entonces se enseña acerca de la Eucaristía, que va a dar su carne por bien del mundo. Todo católico debe conocer este capítulo muy bien, porque confirma la enseñanza de la Iglesia acerca de la Eucaristía y el gran don que tenemos en ella. Por lo tanto, esta acción, tenemos la multiplicación de los panes. Él va a dar este pan de vida, esta enseñanza, y va a enseñar con claridad ahora lo que es la Eucaristía, esta carne para bien del mundo. El Papa Benedicto ha dicho que el contexto es tan de importancia clave para comprender este capítulo. Este contexto quiere decir que Jesús está contrastando a Juan en sus escritores evangélicos con Moisés. Vemos esto al principio de la sección, que cuando la gente vio lo que había hecho de la multiplicación de los panes, dijo: este es verdaderamente el profeta, el que habría de venir al mundo. El Deuteronomio dice, como dijo Moisés al hablar con la gente: tu Señor alzará a un profeta de entre ustedes, un nuevo Moisés vendrá. Que el Moisés es el icono de lo que ha de ser un profeta y que Dios va a levantar a otro más. Se nos dice en Deuteronomio que Moisés fue aquel que el Señor
conoció rostro a rostro. Y esta es una expresión que es de amistad con Dios que tenía Moisés. Vemos en la vida de Moisés que él quería ver a Dios a su cara, pero Dios no le permitió esto. Dijo que cuando él pasó, que está Moisés de pronto en la roca, ve la parte de atrás de la espalda, pero no puede ver su cara. Sin embargo, esta frase cara a cara que se usa en las Escrituras habla de la intimidad que tiene Moisés con Dios. Sin embargo, hay algo que falta. Hay algo que falta en Moisés como mediador. Él da la ley y deja a la gente en el Éxodo, en Egipto. Sin embargo, hay algo que tenía que venir. Hay una plenitud todavía por llegar. Escuchamos en el versículo 18 de Juan, nadie ha visto a Dios, el Hijo que estuvo en el Padre, él sí lo conoció, que Jesús, que está ante el Padre como Hijo, es aquel que va a completamente revelar a Dios al Padre y va a traernos a esta comunión con Dios, esta comunión con la Trinidad que va a estar en Jesucristo. Él es aquel que tiene la plenitud de la revelación y que revela a Dios completamente y que es la vida de la comunión con Dios. Por lo tanto, Jesús cumple lo que Moisés tiene como imagen, habla sobre el Antiguo Testamento, de una preparación para la llegada de Cristo, que todo esto se cumple con Jesús, que Él es el de la plenitud de la revelación. Es distinto. Moisés tiene diferentes elementos en la vida de Moisés que están aquí en el capítulo 6 de Juan. El más grande que escuchamos hoy es la forma, se nos dice aquí, en que en el comienzo de la Pascua judía estaba aproximándose y que esto era muy significativo que Juan y su evangelio muestre este cumplimiento de diferentes fiestas judías que se cumplen en Cristo. Por lo tanto, aquí la Eucaristía va a ser el cumplimiento de la Pascua judía y si recordamos, era su liberación, la Pascua judía. Moisés y ellos en el desierto hizo bajar maná del desierto, cruzó el Mar Rojo, Cristo iba a caminar sobre el agua, las multitudes le seguían como siguieron a Moisés saliendo de Egipto y Moisés va a la montaña para recibir los mandamientos y comulgar con Dios. Jesús va a la montaña en Juan 6 y por supuesto esta es tan solo la enseñanza. Los discursos que va a decir es sobre el pan de vida en Capernaum al día siguiente. Es el hecho de que Jesús va a el desierto, va a territorio gentil, la multitud le sigue, cruza de vuelta por el mar hacia Capernaum para enseñar en la sinagoga y esto todo es una imagen del Éxodo, el desierto, el mar, el estar en el desierto y ser alimentado. Dice Jesús que esto lo cumple todo él. Moisés da la ley, él da el Torá, va a Monte Sinaí, recibe los mandamientos y los judíos lo atesoran, como nosotros hoy. Esa palabra de Dios que señala el camino y conduce a la vida, hacia la plenitud de la vida. Hablamos acerca del Torá, de la ley, que es la sabiduría divina, esta revelación de Dios en su plan de salvación para nosotros, que la sabiduría se retrata como algo personificado en las Escrituras y es una figura de la intimidad, de la comunión con Dios y de la demanda de una respuesta personal de amor que hemos de dar a Dios. Así que la sabiduría es una imagen, a veces una escritura, como parte del banquete. En el banquete también significa esta comunión que debemos tener con Dios. Por lo tanto, Jesús es el cumplimiento de esa ley, Él es el cumplimiento de la sabiduría, Él es la personificación de la sabiduría, Él es la verdadera representación de Cristo, de Dios. Nos alimentamos con el pan, llena, satisface y nos da vida. Jesús dice en el Evangelio que Él es mayor que Salomón, que se le conocía por su sabiduría, que cumple esa sabiduría que se nos da a nosotros en el Antiguo Testamento.
y nos muestra y nos dice acerca del camino de la verdad de la vida, pero sabemos que incluso más Él es el camino de la verdad de la vida, que la comunión con Él nos da vida. Así que hemos sido llamados a comer de la palabra de Dios para ser discípulos en comunión con Jesús. Ese es el cumplimiento de la vida. Así que estas son cosas, temas que yo pienso que tenemos este gran milagro de la multiplicación de los panes. Es una imagen de que Dios ha de ser nuestro pan y nuestra sabiduría y que debemos vivir de acuerdo con Él. Tenemos en esto, en todos los evangelios, los sinópticos, un par de veces en el Evangelio según San Juan. Así que en este milagro vemos claramente que hay un milagro porque Felipe ve a la multitud que está siguiéndole y dice, ¿dónde podemos comprar más comida para que ellos coman? Se pueden imaginar la multitud que le seguía. Israel era un país pobre de muchos aspectos, fue invadida en diferentes ocasiones, tuvieron que luchar por su pan diario, por lo tanto, decididamente aquellos que están en el margen de la sociedad, que eran gran cantidad de los discípulos de Jesús, tenían hambre. Y Felipe los ve. Jesús le pregunta a José, ¿dónde podemos comprar suficiente comida? Lo dijo para ponerlo a prueba, porque sabemos que Jesús sabía lo que él iba a hacer. San Agustín dice que él lo hizo. Esto fue algo como para que Felipe se conociera a sí mismo mejor y reconociera su propia pobreza, porque ellos no tienen ni siquiera 5 panes de centeno. Tenían ahí a alguien que era uno de los pobres, 5, así que los 2 no tenían nada. Y tuvieron que robar a este pequeño niño, tuvieron que escoger los 5 panes para multiplicar. Podemos saber nuestra propia pobreza y debilidad, y ese es el otro gran tema de este pasaje, que es la fe. La primera mitad de este capítulo trata acerca de llamar a la gente a una mayor fe en Jesús que lo que Él es. Esta es la palabra de Dios en nosotros. Cuando tenemos fe, el don de la fe con la que cooperamos, va a trabajar Dios en nosotros. Somos pobres por nuestros propios recursos, pero hemos sido pedidos de llamar y de orar, dejar a Dios obrar en nosotros. Tenemos también un recordatorio que el Señor obra en nosotros con tanta frecuencia que a veces viene por medio de lugares no esperados y de un lugar de debilidad o de pobreza. Tenemos que estar abiertos a esa ayuda por medio de los pequeños niños, por así decirlo, que es el que suple los 5 panes. Así que Él los multiplica, da de comer a la multitud de 5,000. Hemos sido llamados a ver esto y tener fe. Es como los judíos en el desierto, se les suministró el maná, comieron maná durante 40 años y Jesús nos está liderando a un nuevo éxodo. Recuerden que los israelitas fueron esclavos por 400 años antes de Cristo. Fue la época de Moisés, 400 años en este trabajo duro, y el faraón entonces lo oprime más por convertirse en numerosos y que van a estar de parte de los enemigos, y quita el primogénito de cada familia, ahogándolo en el Nilo. Moisés fue rescatado y lo crían en la casa del faraón. Así que él ataca a una de las gobernantes y luego lo oculta en el desierto, y tiene que entonces, por haber matado a uno de los administradores, tiene que salir corriendo. Pero Moisés tiene el corazón suficiente para librar a su país, a su pueblo. Él, sin embargo, tiene la docilidad. Se le va a conocer a Moisés por su docilidad. Va a tener que comenzar a hacerlo por la forma de Dios.
desde la zarza ardiente, le llama y revela su nombre, porque Moisés, él dice cuál es su plan, ve a donde Faraón y que te deja ir al pueblo y le ofrece sacrificios en el desierto. Y Moisés pregunta, pero ¿quién voy a decirle a la gente que me está enviando? Moisés, a ti. Y entonces únicamente yo pensé en eso recientemente y que yo le digo al faraón para permitir que sus esclavos se vayan. No es lo que voy a decir al faraón, es lo que voy a decir a los israelitas. Y I am, yo soy quien soy. Es decir, ese fue su nombre, el nombre que dio Dios. Y esto es una expresión que de cierto sentido tiene que convencer a la gente de que esta es una obra de Dios, pero también que Dios está llamándoles a esta nueva comunión, esta nueva amistad con Él. Él se está revelando su nombre a su pueblo porque Él quiere entrar en una relación con Él. Quiere formarlos como pueblo suyo, quiere liberarlos, los quiere llevar al desierto, darles la ley y les deja junto a la comunidad de leche y miel para que vivan de acuerdo con esa ley, esta nueva libertad, y que entonces les da esta gran tierra para que puedan disfrutar de esta tierra. Moisés les lidera en este éxodo. Sabemos que el camino hacia éxodo es por medio del sacrificio de la oveja pascual. Es acerca de la oveja pascual, es cerca de la época de la Pascua judía, y es ahí donde se les quitó la primera plaga. Jesús es el Cordero, se nos dice esto en Juan. Cuando Juan ve a Jesús en los bancos, en las riberas del Jordán, lo señala como el Cordero de Dios. Jesús es ese Cordero que nos libera de una mayor esclavitud en el sentido físico. Por más de 400 años de esclavitud, Jesús está haciendo algo mayor porque nos está liberando de la muerte y del pecado por su propio sacrificio, por su propio misterio pascual al Padre. Los israelitas fueron liberados cuando Dios pasa, se los conduce hasta el Mar Rojo y Jesús está pasando por medio de su sufrimiento y resurrección al Padre. Él es mayor que Moisés, nos está ofreciendo algo, la libertad eterna, la libertad del pecado. Y por último, vemos en el milagro del día de hoy que Él hace una superabundancia de pan, más de lo que pudieran comer. Hay, ante la multitud hambrienta, dice que hay este milagro, que hay fragmentos que quedan, reúnanlos para que no se desperdicie nada. Dice Él, los recogieron y llenaron 12 canastas de los fragmentos que quedaron, que era mucho más que lo que pudieran haber comido. Y entonces los padres de la iglesia dirían que esto es evidentemente un signo de la Eucaristía, que Él va a alimentarnos con su carne y sangre, que esta es una superabundancia de gracia, más de lo que podamos comer. Aparte de eso, los padres de la iglesia han comentado que estos canastas, estos cestos, hablan de las 12 tribus de Israel, del cumplimiento de las 12 tribus, que esos fragmentos se ponen en los fragmentos de los 12 de los apóstoles. Y nuevamente, esta es una imagen, este pan de la sabiduría de Dios, de las enseñanzas de Cristo, que en las canastas de los 12 va a haber esta sabiduría divina, esta sabiduría, esta verdad, que va a ser parte de lo que vamos a hacer hoy, que podemos acudir y ser enseñados la plenitud de la virtud en gracia. Nada es desperdiciado. En la Iglesia Católica podemos encontrar esta plenitud de la verdad en las canastas de los 12, los sucesores y obispos hoy, y que la Iglesia preserva esa revelación, esa enseñanza, y nos da los sacramentos para la gracia y vivirla de acuerdo con la transformación de nuestro corazón que es necesaria. Es una hermosa enseñanza. Pensemos en cómo llegamos y recibimos la palabra de Dios en la misa, meditamos sobre su enseñanza y su verdad y recibimos su cuerpo y sangre
para ser transformados, para vivir esta vida de comunión con Él, tener esa gracia para ser santos. Esto es algo preservado para nosotros hoy, 2000 años más tarde. Nos disponemos de estos sacramentos y enseñanzas de la fe para convertirnos en discípulos verdaderamente.